Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a su espacio Coronavirus, la pandemia. Llegamos a nuestro programa 545 en esta producción de la Universidad de Guadalajara. Y como siempre extendemos nuestro agradecimiento a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe, que siguen nuestra transmisión. También, como de costumbre, nos ponemos a sus órdenes a través de las redes sociales, a la espera de todos sus comentarios y sus inquietudes. Le recordamos por Facebook y Twitter nos encuentra como Canal 44 TV. O bien puede enviarnos un mensaje vía WhatsApp al 33 22 42 06 90. 33 22 42 06 90. Acompáñenos, pues damos comienzo con su espacio. Y vamos en este momento a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Tenemos el reporte diario de COVID-19 que nos lo ofrece Isabel Saco. Buenos días a todo el público de Canal 44. Los casos y las muertes por COVID-19 se estabilizaron en la última semana en el mundo tras 2 meses de aumento, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud. América se ha desviado lamentablemente de esta tendencia y ha reportado un aumento de casos del 8% en los últimos 7 días. A nivel global, los casos totalizan en estos momentos 213 millones, mientras que los decesos suman 4.448.000. Más allá de la evolución de la pandemia, la atención se está centrando en el curso que han tomado las investigaciones sobre el origen del coronavirus que causa la COVID-19. La OMS niega que haya demoras en los estudios que se necesitan para determinar cómo se inició esta pandemia, a pesar de que China ha cerrado el canal de cooperación y no quiere más misiones internacionales en su territorio. Los científicos que participaron por encargo de la organización en una misión que visitó Wuhan entre enero y febrero pasados para analizar justamente el origen del coronavirus han publicado una tribuna advirtiendo que la investigación se está estancando y que más demoras harán que se vuelva muy difícil por razones biológicas realizar ciertas investigaciones que son cruciales. Sin embargo, los responsables de la lucha contra la pandemia en la OMS están ignorando estas advertencias y han dicho que no hay demoras porque los científicos chinos están realizando sus propias investigaciones, además de las que se están haciendo en otros países. Un responsable de la organización también ha dicho que no es indispensable que un nuevo equipo internacional viaje a China y que si se necesitan más misiones de este tipo seguramente serán más pequeñas y especializadas. El grupo de expertos que viajó a China presentó en marzo su informe y en él dejaba abiertas 4 hipótesis sobre el origen de la pandemia y afirmaba que hacían falta muchos más estudios para llegar a una conclusión definitiva. Entre esas hipótesis consideró que la más probable era la transmisión del coronavirus de un animal al humano, posiblemente pasando por un animal que actuó como intermediario, y que la hipótesis menos probable era la de un accidente de laboratorio. Informó desde Ginebra para el programa Coronavirus la Pandemia, Isabel Saco. Más de una decena de países piden el certificado o pasaporte de vacunación a habitantes y turistas. En un mundo desigual se imponen restricciones y obligaciones. En los últimos 9 meses la pandemia COVID-19 se ha impuesto, mientras que las naciones aún no aprenden que se vive en una crisis en donde la solidaridad podría ser el arma mortal para exterminar el virus SARS-CoV-2 y sus variantes. Hay países que no han recibido las vacunas anticoronavirus suficientes y en otros comienzan a aplicarse una tercera dosis a pesar del llamado de la Organización Mundial de la Salud de dar un salvavidas a los más débiles. Hace un par de meses, Haití no tenía ni una sola vacuna y el número de contagios se multiplicó. Con las variantes que se replican en cada rincón del planeta y en aquellos con bajos niveles de inmunización, el riesgo es mayúsculo. El escenario actual es diferente al año pasado. Agosto del 2021 tiene varios factores de riesgo. Variantes Delta,
más contagiosa, apertura de sectores sin una medición epidemiológica integral, medidas sociales y de salud pública limitadas, hospitales sin camas suficientes. Las muertes van a un ritmo de preocupación y el escepticismo de la vacunación. En esta gran ola pandémica, también las naciones están imponiendo medidas obligatorias como el contar con un certificado de vacunación y una prueba negativa de COVID-19 para ingresar a las escuelas, al trabajo, a lugares turísticos y de recreación. Desde junio pasado a la fecha se ha ampliado la lista de países que piden un certificado, en particular con las vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos, como son Francia, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Austria, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos y Luxemburgo, entre otros. Algunas naciones piden un certificado o un pasaporte. La diferencia es que en el primero lo emiten las instancias sanitarias de cada país, acredita que la persona recibió la dosis completa. Y en el pasaporte es interno, esto es que la ciudadanía puede circular por su nación. En medio de la incertidumbre por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes, pedir o no un certificado o pasaporte de vacunación es la creencia de que las personas están libres de contagio. Sin embargo, los últimos datos muestran que las personas vacunadas corren riesgo de infectarse si es por la variante Delta y puede propagar el virus a otras. El virus podría ser resistente a las diferentes plataformas que se usaron para las vacunas que actualmente se aplican, pero los expertos sanitarios sostienen que los biológicos son más fuertes para quienes se vacunaron y en caso de enfermar por COVID-19 será menos grave, con bajo ingreso de hospitalización y muerte. Informó Isaura López Villalobos. La directora de Tierra, Bienes Raíces Querétaro, Carla Ruiz, expone cómo la pandemia activó el efecto migratorio a colonias y ciudades secundarias. Hoy, la gente busca moverse a sitios más económicos, menos contaminados y con mayor espacio. La pandemia ha venido a transformar a toda la humanidad y a todos los sectores. Estamos viendo nuevas tendencias en el mercado inmobiliario en la pandemia en el 2021. La gente está dejando sus casas en grandes ciudades para mudarse a lugares más pequeños en busca de calidad de vida y más espacio. Las personas están empezando a migrar a ciudades más pequeñas y según el portal Viva Anuncio ha incrementado un 37% en la búsqueda de inmueble a nivel nacional a partir de la pandemia. La gente tiene nuevas tendencias de búsqueda que no eran tan marcadas antes de la pandemia, que son espacios más grandes, terrazas, jardines, espacios donde se puedan poner una oficina o un salón de clases. Y evidentemente, pues el poder adquisitivo con la pandemia ha bajado. Entonces la gente está poniendo kilómetros de distancia por metros cuadrados. Según el portal también Viva Anuncios, el 51% de la gente le gustaría cambiar de casa para mejorar espacios más grandes. Evidentemente estamos enfrentando una nueva era, una nueva posición de la gente. De repente pensamos que ya se acababa la pandemia, que todo el mundo vacunado y regresábamos a la vida normal, los niños nos iban a contagiar y ¡oh, sorpresa! Estamos a punto de regresar a clases, ahora los pequeños y los jóvenes están contagiando. Entonces, esto está marcando una nueva tendencia en el mercado inmobiliario, evidentemente. Claro. Carla, cuéntenos, por favor, ¿qué opciones hay? Si realmente hay opciones para estas personas que están buscando ciudades más pequeñas, incluso ámbitos hasta rurales. ¿Hay espacio para moverse hacia estos sitios? ¿Hay oportunidades? ¿Hay opciones? Y la otra pregunta es si efectivamente resultan más económicos que el vivir en las grandes ciudades.
ciudades. Sí, por supuesto, sí, siempre hay opciones. Afortunadamente tenemos mucho territorio. Hay ciudades que se están planeando y preparando y que bueno, ya están con grandes procesos para recibir gente de todas partes del país. Hay muy buenas opciones a nivel nacional. Yo invito a todos los radioescuchas que si van a hacer un movimiento o están pensando en cambiarse a provincia, a zonas rurales, hagan una buena investigación, lean, prepárense, busquen las métricas que son importantes para la persona que se va a cambiar y hagan una buena elección, vayan y visiten, pregunten. Y un elemento clave, que es un consejo que les quiero dar a los radioescuchas, es que tener un buen broker que te ayude en el proceso de búsqueda y que te ayude en el proceso de transición de una ciudad a otra es muy importante. Escoge gente con experiencia, empresas que tengan años de experiencia y equipos de trabajo, porque de eso va a depender para que la gente tenga un cambio de ciudad tranquilo y suave, o se puede hacer un desastre, literal, porque la gente no tiene experiencia. Yo les puedo comentar que hay diferentes métricas para las ciudades. Hay muchas ciudades que están nominadas en nuestro país para ser espectaculares lugares donde vivir. Por ejemplo, el Times dice que las mejores ciudades son Baja California Sur y Puerto Escondido. Tenemos, según Raquia, las mejores ciudades para vivir son San Nicolás de la Garza, Saltillo, Colima, Mérida. Hay métricas que yo sugiero que la gente investigue antes de tomar una decisión. Es importante que la ciudad que vayan a escoger vean cómo es la cuestión social, la satisfacción de servicio, la evaluación de la educación, o sea, qué tan buenas universidades, escuelas, el trabajo sobre todo, que es muy importante. Antes de la pandemia, los límites geográficos estaban delimitados normalmente por el trabajo, donde se ubicaba el trabajo de las familias. Actualmente con la tecnología las familias puedes trabajar donde sea. Hay muy buenas opciones. Querétaro es una de ellas, por supuesto. Somos una pequeña ciudad de 2 millones, ubicada en el centro del país. Somos una hermosa ciudad industrial. Mérida, según las tendencias, toda la inversión va para el sureste. Mucha gente está invirtiendo y pensando en mudarse para allá. Es importante que la gente investigue y delimite bien qué es lo que quiere de cada de la ciudad a la que se gustaría cambiarse. Hay muchas opciones, hay mucha información. Prepárense y adáptense al ritmo de la estructura que van a seguir para poder hacer este cambio. Tenemos nuestra primera pausa, pero continuamos enseguida con usted. Acompáñenos. Agradecemos el que continúe con nosotros en Coronavirus, la pandemia. Y en más información, algunos países exigen ya certificado de vacunación contra coronavirus y cada vez más anuncian que será obligatorio. Ante el acelerado incremento de casos en el mundo por la variante Delta, varias naciones ya comenzaron a exigir la vacunación a sus ciudadanos y a los turistas que pretendan entrar a ciertos países. Algunas de las naciones que han comenzado a condicionar la vacuna a algunos sectores de la población son Francia, quien pide que todos los trabajadores de la salud se vacunen y también todo el que quiera ir al cine o subirse a un tren. Si no están inmunizados, deben presentar una prueba negativa para COVID-19. Australia, en donde exigen a empleados de hoteles de cuarentena contra la vacuna. En el Reino Unido, los trabajadores sanitarios, además de que los clubes nocturnos y otros recintos de entrenamiento, exigirán que los clientes presenten pruebas de estar completamente vacunados desde finales de septiembre. Grecia, trabajadores de la salud a partir de septiembre y personal de residencias de adultos en edad avanzada. Italia, a trabajadores de la salud. Rusia, trabajadores del sector de servicios. Y Arabia Saudita, a los trabajadores de los sectores públicos y privados. Aún no se especifica hasta cuándo tienen para vacunarse. Canadá está considerando exigir la vacunación contra la COVID-19 a ciertos roles y cargos del gobierno federal.
Indonesia declaró obligatoria las inmunizaciones contra COVID-19 en febrero y en la capital Yakarta se advierte con multas de hasta $357 por rechazar la vacuna. Arabia Saudita decretó la vacunación para todos los trabajadores del sector público y privado que quieran reintegrarse al trabajo presencial. También habrá que estar vacunado para entrar a cualquier establecimiento gubernamental, privado o educativo y para usar el transporte público, informó Rocío López Fonseca. Ya a continuación, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos comenta que las familias comienzan a cambiar de residencia, todo esto para disminuir riesgos de COVID-19, aunque de forma temporal. Un fenómeno de verdad del que poco se habla y que resulta muy interesante porque lo que ha ocurrido durante esta pandemia es que hay familias que teniendo alguna propiedad adicional en la playa, en la sierra, en algún espacio diferente en donde hay menor densidad de población, han decidido refugiarse y con esto reducir el riesgo de contagio. Y tienes toda la razón, ahí entran algunos aspectos interesantes como el tener conectividad a internet para seguir con las labores educativas, el trabajo, etcétera. Por supuesto, hay personas que estando en retiro han decidido el cambiar de residencia o por lo menos de forma temporal para evitar estos riesgos de contagio por COVID-19. Pero también efectivamente vienen otros aspectos, ¿no? El de la relación social que habitualmente han tejido, han formado con sus amistades y tal, lo cual sobreviene eventualmente con algún impacto emocional por no tener esa cercanía de nueva cuenta, y es todo un fenómeno. Yo creo que ha sido muy bajo el número de personas, porcentaje, que han cambiado definitivamente de residencia con motivo del COVID-19. Más bien lo que creo es que ha ocurrido que se han refugiado temporalmente durante las fases más intensas de la pandemia en este tipo de espacios que indudablemente representan menos riesgo. A inicios de la pandemia me tocó participar en un foro precisamente sobre las características, el desarrollo, el diseño de ciudades con motivo del riesgo de epidemias, de pandemias, etcétera. Y ese punto se abordaba muy puntualmente. Cómo existen características de las ciudades que pueden propiciar el mayor contagio porque propician densidades muy altas por espacio y el número de población. En cambio, efectivamente, ciudades que pudieran tener espacios más amplios, además, para el mejor vivir en una vivienda que no esté tan constreñida en cuanto al espacio y que puede también eso tener un impacto sobre la salud pública, porque una vivienda más amplia representa la posibilidad de menos contagio con patógenos respiratorios, no solamente COVID-19. Estamos en contacto con patógenos respiratorios casi día con día. Entonces, este diseño, visualizar a las ciudades también desde el contexto de el evitar epidemias, del evitar pandemias, de mejorar la calidad de vida, etcétera, es muy interesante. Y sí, muchos expertos en materia de territorio y ciudad sugieren que, por ejemplo, ciudades de tamaño medio, con menor densidad, pero por supuesto con los beneficios de tener
los servicios al alcance, etcétera, puede ser una excelente alternativa. Tenemos que partir de un principio fundamental en lo relativo a los derechos humanos universales. Y dentro de los derechos humanos universales, el libre tránsito es importante y es uno de los cuales resguarda nuestra posibilidad de que si no hay un asunto legal que lo prohíba, podamos entonces tener esa movilidad local, regional, nacional, internacional. En ese sentido, y luego, bueno, voy a otro derecho humano fundamental, que es el de la salud, pero dentro de ese derecho humano no puede existir ningún asunto coercitivo para que tú te puedas realizar un determinado procedimiento médico. Cualquier procedimiento médico, cualquier terapéutica es bajo estricta voluntad del paciente o del individuo en general, y por lo tanto no se puede obligar a vacunarse absolutamente a nadie en el mundo, ni contra COVID-19 ni contra ninguna otra enfermedad. Sí debe haber un trabajo exhaustivo para socializar la información correcta, idónea de las vacunas, y con ese propósito lograr por convicción que más y más personas cada día tomen la buena decisión de vacunarse, pero no se puede obligar. Y tampoco no se puede condicionar el ingreso a un país, a una región, etcétera, por motivo de no tener la vacuna. Sí, por medidas sanitarias que son acuerdos internacionales, lo que se puede es solicitar que el paciente no entre enfermo a un determinado país o una determinada región por COVID-19, y de ahí la petición de que ante la situación de no estar vacunado sí se exhiba una prueba de diagnóstico negativa para evitar, y aquí el bien común está por encima del bien individual, para evitar contagios en la región, contagios en el sitio al que estamos accediendo, ¿no? Entonces, en estricto sentido, todavía no identifico países que estén de manera absoluta exigiendo la vacunación para poder tener el ingreso, pero sí una prueba negativa, si no hay vacunación, una prueba negativa de PCR o de antígeno para poder entrar a la región, sobre todo PCR. Y también, Belén, en el momento que tú digas que debes hacer una pausa, porque habría otro detalle, los países que todavía están exigiendo un periodo de observación o cuarentena al ingreso antes de entrar en contacto social al país a donde vas, y que siguen estando presentes en algunos países. Belén, ¿en qué consiste? Algunos países han establecido que los viajeros procedentes de determinados países que están teniendo una alta intensidad de contagios, cuando llegan a ese país deben someterse a una breve cuarentena en lo que se realiza una prueba de PCR ya en el lugar de llegada, pero mientras tanto, aislamiento. Teniendo resultados de la PCR ya se da, digamos, la anuencia para que se acceda a la convivencia social, protegida, por supuesto, con los protocolos de prevención estrictos, pero sigue ocurriendo en algunos países asiáticos, sobre todo en personas que van a tener
periodos más largos de estancia en aquellos países o que van para algún propósito laboral, por ejemplo, etcétera, ¿no? Cuando el propósito es turístico, frecuentemente es aceptado la prueba de PCR negativa que lleves de tu país de origen, siempre y cuando tenga una vigencia no mayor a 48 horas, es decir, debiste habértela realizado casi de manera inmediata, poco antes de abordar el avión a tu destino, ¿no? Entonces, también eso está ocurriendo. Continuamos en un par de minutos con más aquí en Coronavirus, la pandemia. No, y hablando de las vacunas, esta semana hubo una noticia que llamó bastante la atención y que para muchos fue una gran noticia. Nos referimos al hecho de que la vacuna anti-COVID de Pfizer y BioNTech fue ya aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA. A 8 meses de que la primera persona en el mundo recibió la vacuna anti-COVID-19 desarrollada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, dio su aprobación total. El 8 de diciembre el mundo fue testigo de cómo Margaret Keenan, una mujer de 90 años, fue la primera en recibir esta vacuna en Reino Unido. Comirnaty es el nombre comercial de la vacuna anticovid aprobada por la FDA para prevenir la enfermedad en personas de 16 años en adelante. En un comunicado, la FDA explicó que esta vacuna sigue estando disponible bajo autorización de uso de emergencia para adolescentes de 12 a 15 años y para la administración de terceras dosis en personas inmunodeprimidas. La aprobación de esta vacuna por parte de la FDA es un hito a medida que continuamos luchando contra la pandemia de COVID-19. Si bien esta y otras vacunas han cumplido con los rigurosos estándares científicos de la FDA para la autorización de uso de emergencia, como la primera vacuna COVID-19 aprobada por la FDA, el público puede estar seguro de que esta vacuna cumple con los altos estándares de seguridad, eficacia y calidad de la fabricación, dijo la comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock. Informó Elizabeth Ortiz. A continuación, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez resalta la labor que ha realizado el personal de salud a nivel mundial frente a la pandemia de COVID-19, que ha cobrado ya la vida de más de 4.5 millones de personas. El personal de la salud ha tenido a lo largo de la pandemia un rol fundamental. Es la piedra angular, es la columna vertebral del sistema de salud en todo el mundo, y hoy, ante esta pandemia, el personal de la salud ha hecho un doble esfuerzo para sacar adelante el día a día con las enfermedades de siempre y también para atender a los pacientes con COVID, que como sabemos cada vez representan un reto mayor. El COVID agudo, el post-COVID, el COVID prolongado, las secuelas de COVID. Y como bien tú lo señalas, ahora también participando, no podía ser de otra manera, en esta gran estrategia mundial para la vacunación, que por cierto ha alcanzado ya alrededor de 4.400 millones de personas que han recibido por lo menos una dosis de vacuna en todo el mundo, y pues que indudablemente ha sido bajo la organización y desempeño, entrega, dedicación, alto sentido de responsabilidad y de vocacionamiento del personal de la salud. Un personal de la salud con cansancio, Belén, también sí, hay que decirlo, cansancio físico, cansancio mental, pero nunca bajando el fusil, pero siempre estando en la trinchera, trabajando con gusto, con intensidad, en ratos sí, con un poco de desesperanza,
porque se necesita ver también una responsabilidad comunitaria, una respuesta de parte de la sociedad para cuidarnos mejor y para que de esa manera los esfuerzos del personal de la salud no sean en vano. Con una doble carga emocional, la correspondiente a el cumplimiento de la vocación de servicio, del profesionalismo, pero también con la carga emocional de lo que representa el riesgo de atender esta enfermedad. Porque recordemos que en esta intensa lucha y cumplimiento de la vocación de servicio, miles de personas profesionales de la salud han perdido la vida. Miles han enfermado, miles han quedado con alguna secuela relacionada con COVID y miles, a pesar de haber enfermado y a pesar de haber quedado con alguna secuela o sintomatología prolongada, han vuelto a la trinchera, están ahí y creo que no puede menos que ser considerado como un acto heroico, como una escena de heroísmo, lo que a lo largo de este más de año y medio de pandemia se ha vivido y pues creo que no podemos menos que desde aquí abrazar con todo el reconocimiento a quienes en esa lucha día con día trabajan por contener esta pandemia. Atender día con día a pacientes con COVID se va una buena parte del tiempo del profesional de la salud y el tiempo del profesional de la salud debe incluir el estudio y la actualización de lo que cada día va surgiendo producto de la investigación para estar al día con esos conocimientos que luego hay que aplicar con los pacientes con COVID. Hoy, lo que pudo haber sido ayer un estándar terapéutico, hoy puede ser otro. Lo que al inicio de la pandemia parecía algo promisorio, hoy posiblemente ya no lo es. Y hoy posiblemente son los anticuerpos monoclonales antivirales o los anticuerpos monoclonales inhibidores de citocinas proinflamatorias. Hoy pudo haber aparecido la publicación relativa a uno de estos inhibidores de citoquinas nuevo que puede representar una panacea. Hoy puede haber aparecido el inicio de un ensayo clínico de fase 3 de un antiviral, que por cierto hay uno nuevo desarrollado por Pfizer que parece ser muy promisorio, Belén, aunque está en ensayos fase 2 y fase 3. Pero así como lo comento a manera de ejemplos, es lo que se vive en el día a día. Hay que estar revisando artículos, publicaciones, etcétera, en ocasiones todavía con vestimenta de equipo de protección para poder estar actualizado en la atención del paciente que tienes ahí mismo, a unos metros bajo tu cuidado. Ese es el escenario que vive el personal de la salud, un escenario en el que momentos que parecieran de descanso pues son destinados para revisión de la literatura científica que va surgiendo en el día a día. Así de intenso ha sido el estar frente al COVID a lo largo de este año, 8 meses que han transcurrido. La patología por sí misma es una patología intensa. Genera mucha sintomatología y en particular a los pacientes que llegan a estado de gravedad o a estado crítico, es una patología devastadora. Tan lo es que lamentablemente alrededor del 5% de quienes la padecen llegan a perder la vida. Entonces, cuando aparece el diagnóstico de COVID-19, empieza, además de la sintomatología, a recorrer las venas una incertidumbre, una preocupación,
una ansiedad en ocasiones desesperante por parte del propio paciente y también por parte de la familia. La incertidumbre de hacia dónde se va a dirigir ese cuadro clínico. ¿Se va a dirigir a una modalidad leve, moderada, o va a tomar una ruta de gravedad? Todo eso va impactando mentalmente al paciente, a la familia y, hay que decirlo también, al propio personal de la salud. Vamos ahora a Guatemala, con este reporte que nos ofrece Javier Corleto, jefe de TV USAC Guatemala. Un saludo desde Ciudad de Guatemala. Este es el reporte de coronavirus semana del 11 al 18 de agosto de 2021. En Guatemala los datos son los siguientes: 417.620 casos acumulados, 364.533 recuperados, 41.865 casos activos y 11.219 los fallecidos. Este viernes 13 de agosto el mandatario Alejandro Yamatei en cadena nacional decretó toque de queda, además de otras restricciones, con la finalidad de contrarrestar la cantidad de contagios que está aumentando de manera constante. A pesar de las restricciones impuestas por el gobierno, los contagios siguen aumentando al igual que el número de fallecidos. La Red Nacional de Hospitales informa que ya no hay espacio para más pacientes con COVID-19. Varios hospitales han tenido que improvisar espacios para pacientes que siguen llegando con el virus. El presidente firmó un contrato para adquirir 4 millones de vacunas de AstraZeneca y anunció que de estas 2 millones serán destinadas para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para inmunizar a 1 millón de personas. Estas vacunas, según el presidente Yamatei, se utilizarán para inmunizar a personas menores de 30 años. La necesidad de practicarse la prueba queda evidenciada en el área de atención instalada en la Plaza Barrios de la Zona 1 de la capital de Guatemala, donde decenas de guatemaltecos se acercan para el hisopado. El reloj marca las 10:45 am y los números han sido repartidos. En total 150 pruebas para este miércoles en el laboratorio móvil. Algunos de los interesados hacen fila desde las 4:30 de la mañana. Se estima que a la Plaza Barrios a diario llegan más de 300 personas con la intención de hacerse el hisopado, pero solo dan 150 números. La situación que se está dando es que a las personas que han dado positivo en estos laboratorios móviles se van a su vivienda sin haber recibido el kit para su tratamiento, ya que en estos laboratorios el gobierno no está proporcionando medicina. Un estudio revela el impacto de la pandemia en la salud mental del personal médico. Entre julio y septiembre del 2020 se realizó la primera medición del estudio Héroes COVID-19. En Guatemala es un esfuerzo multinacional en el que participan universidades, centros de investigación e investigadores de más de 30 países, incluida la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El primer informe de Guatemala, publicado en abril de 2021, descubre el comportamiento y los desafíos que experimentan los trabajadores de la salud en diferentes entornos durante las primeras fases de la pandemia. Está constituido en un tamizaje preliminar cuyo objetivo es examinar los problemas de salud mental, conductuales y social del personal de salud. Uno de los primeros síntomas evidenciados ha sido el agotamiento emocional ocasionado por observar constantemente el dolor y sufrimiento de las personas, ya que a diario presencian la muerte de pacientes e incluso colegas. La afectación mental tiende a ser silenciosa, pero provoca un enorme impacto en la calidad de vida, explicó el epidemiólogo Dorian Ramírez Flores, coordinador del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para Coronavirus la Pandemia, desde Ciudad de Guatemala, Javier Corleto. Que estén bien, amigos. Le invitamos a continuar con nosotros, pero antes esta breve pausa. Continuando con más información en torno a esta pandemia de coronavirus, pacientes que tuvieron COVID-19
muestran daño cerebral. Esto lo revela un estudio publicado por la revista científica The Lancet. Un estudio publicado por la revista científica The Lancet ha confirmado que los pacientes que han sido infectados por el SARS-CoV-2, el virus causante del coronavirus COVID-19, los pacientes presentan, una vez curados, cambios microestructurales cerebrales. Según los datos revelados, la infección se relaciona con la pérdida de memoria 3 meses después de haber pasado el virus. El estudio, que consistió en el seguimiento durante 3 meses de resonancias magnéticas de pacientes que se contagiaron con la COVID, revela que existe una alteración de la integridad cerebral microestructural y funcional en las etapas de recuperación, lo que sugiere las consecuencias a largo plazo del SARS-CoV-2. Estos cambios han sido detectados por varios científicos en todo el mundo. Por ejemplo, el médico internista y director general de BioLife, Samuel Serfati, explica este hallazgo. El COVID es una enfermedad que ya sabemos que afecta al cerebro, disminuye un 27% la atención de las personas que ya lo padecieron y un 16% hay pérdida de memoria en estas personas, hay dolores de cabeza, o sea, también está alterado mucho la parte neurológica y con este aislamiento pues definitivamente también la gente empieza a no interrelacionarse, empieza eso también a perder la memoria y vamos a tener lamentablemente una oleada de personas con demencia. El especialista señala que la clave para ayudar al cerebro está en los alimentos, como los omegas, que ayudan contra la oxidación, como el omega 5 nanoemulsionado. También es importante la actividad física, así como la gimnasia cerebral. Eventualmente pues siempre lo que es conocido como la dieta mediterránea, que es el que tiene el pescado tipo salmón, atún, es el que tiene los cereales, es el que tiene las verduras, el que tiene el aceite de oliva y todo eso que sabemos que eventualmente pues es una buena alimentación, eso es especialmente buena para el cerebro. La granada en específico, el aceite de la semilla de la granada, tiene el omega 5, que es uno de los más potentes antioxidantes que existe en la naturaleza. Los efectos de la COVID en el cerebro se han publicado en varias revistas especializadas como Nature, en donde detallan investigadores que han detectado desde delirio o psicosis hasta encefalitis, pasando por el síndrome de Guillain-Barré, además de los accidentes cerebrovasculares, hemorragia cerebral y pérdida de memoria, informó Rocío López Fonseca. Un tema que ya tocábamos con usted en el bloque anterior, el relacionado con la aprobación total de la vacuna contra COVID-19. El infectólogo Dr. Raúl Pérez Gómez resaltó esta aprobación total que la agencia reguladora de Estados Unidos, la FDA, dio a la empresa farmacéutica Pfizer para aplicarla también a personas mayores de 12 años. Pfizer avanzó muy rápido en la conclusión de ensayos clínicos de fase 3, tanto en adultos mayores de 18 años como también después en la siguiente etapa en adolescentes de 12 a 18 años. Y Belén, viene muy pronto también el final de los ensayos fase 3 en niños de 5 a 11 años de edad, por lo que no te extrañe que a esta aprobación definitiva pronto se agregue la aprobación definitiva en niños menores, en niños de 5 años en delante, y así sucesivamente puede llegar algún momento en el que la aprobación alcance a los más pequeños, por fortuna. Esta vacuna que se aprueba ayer para 12 años y más, pues es sin lugar a dudas un avance significativo porque representa los siguientes beneficios. Número 1, el sanitario, el que se refiere a que con esto se confirma la vacuna es altamente segura y eficaz. Número 2, se confirma que es de gran utilidad incluso en la población adolescente, 12 años y más. Y número 3, se puede comercializar. Esto significa entonces que los diferentes países y regiones además pueden pedir a sus propias agencias regulatorias permiso de importación
Algunas legislaciones de los países permiten que con permiso de importación ante una autorización definitiva por parte de una agencia regulatoria como la Food and Drug Administration, la FDA de los Estados Unidos, se puede adquirir comercialmente nada más de por medio del permiso de importación de la agencia regulatoria correspondiente a cada país. Entonces, también lo que puede ocurrir es que otras agencias regulatorias empiecen a tener aprobación definitiva y ya no de emergencia, lo cual facilita mucho incluso la compra y la importación de la vacuna para poder ser administrada en escenarios incluso del ámbito privado. ¿Qué requisitos se debe cumplir para obtener esta aprobación definitiva, doctor? Lo habitual, Belén, es la conclusión de los ensayos clínicos de fase 3. Lo habitual es lograr la eficacia y seguridad esperada en los objetivos de los ensayos clínicos, y también algo que es muy importante es el que esté establecido un plan de seguimiento post-marketing, lo que se conoce en algunos escenarios como los ensayos clínicos de fase 4, que ya no son tanto estudio de investigación como los fase 3, 2, etcétera, sino predominantemente son vigilancia farmacológica post-marketing, porque a lo largo de los años pueden seguirse encontrando algunos aspectos específicos, especiales, y ha ocurrido con otros fármacos que incluso ya en la fase post-marketing se les puede encontrar, por ejemplo, algún efecto secundario no visto en los ensayos clínicos, etcétera. Entonces, se tiene que marcar una ruta perfectamente establecida de monitoreo a mediano y largo plazo de ese producto determinado. Tratándose de un fármaco o de un biológico, como el caso de las vacunas, requiere del permiso de agencias regulatorias locales, específicas de cada país. Habla usted, por ejemplo, en el caso de que México algún COFEPRIS privado o algún particular quisiera importar, necesitaría la anuencia de COFEPRIS. El permiso de COFEPRIS, efectivamente. Y le preguntaba también, doctor, el hecho de que Estados Unidos, en este caso la FDA, haya autorizado definitivamente o le haya dado el permiso definitivo a Pfizer, ¿esto no significa que el resto de los países la hayan reconocido como tal? Cada agencia tendrá que hacer lo propio. Cada agencia tendrá que hacer lo propio. Habitualmente así es. Ahora, en ocasiones, por la velocidad requerida para un fármaco o un biológico en específico, aunque puede tardar un poco más la autorización definitiva, pero habiendo una autorización provisional y habiendo una autorización definitiva de parte de otra agencia regulatoria, sobre todo del país de origen de determinado fármaco o biológico, se puede lograr un permiso también de importación para una mayor distribución del biológico. Tiene una influencia importante, es una agencia regulatoria de mucho peso internacional. Legalmente aplica solo para los Estados Unidos, pero sin lugar a dudas los procedimientos que utiliza la FDA, sin demérito de los grandes y altos procedimientos de calidad que realizan otras agencias regulatorias, el de la FDA es un mecanismo muy bien vigilado, muy bien cuidado. Sinopharm acaba de tener autorización también provisional y reconocimiento para su utilización después de concluidos los ensayos clínicos de fase 3, también una buena noticia. Y es que, Belén, en la medida en que se sumen estas autorizaciones, gracias a buenos resultados de eficacia y seguridad, pues un abanico mayor podrá existir para una más rápida cobertura, que estos 4.400 millones de personas en el mundo que han recibido por lo menos alguna dosis,
completen muy pronto sus esquemas de vacunación, que además logremos que alrededor de 6.500 millones de personas en el mundo estén vacunadas para finales del 2021. Pero no solo eso, Belén, no perdamos de vista la posible necesidad de un refuerzo en el futuro, y eso va a requerir, pues ahora sí, de que muchas casas farmacéuticas tengan autorización, estén produciendo buenas vacunas y con eso podamos tener un beneficio colectivo mundial. La pandemia en Hong Kong. Tenemos el reporte con Javier Triana, corresponsal de la agencia EFE. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Con la situación pandémica bastante bajo control, Hong Kong se plantea ir abriendo la mano en lo que se refiere a las restricciones, sobre todo en cuanto a las cuarentenas de entrada a la ciudad. Desde la importante comunidad internacional de empresarios que operan en Hong Kong ha traslucido algún lamento por las dificultades con las que se están topando para reclutar nuevos empleados extranjeros y para viajar a los países vecinos por trabajo a la vista de estas limitaciones sanitarias. Este lunes, sin ir más lejos, la prensa hongkonesa ha informado del poco riesgo que supone el regreso a la ciudad de las limpiadoras filipinas o indonesias, empleadas en los hogares de los hongkoneses más pudientes. No obstante, las restricciones de entrada siguen estando en vigor para todo el que quiera entrar a la ciudad semiautónoma. Aunque en los últimos días la polémica ha sido fuerte a nivel local respecto a la exención de cuarentena para la actriz australiana Nicole Kidman y para su equipo, desplazado a la excolonia británica para grabar una serie sobre inmigrantes acaudalados para la plataforma digital Amazon. Las últimas cifras de las autoridades sanitarias de Hong Kong muestran que solo se han registrado 5 nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de infectados a los 12.058 positivos detectados desde el inicio de la pandemia, de los que fallecieron 212. Además, hasta la fecha, Hong Kong ha inoculado más de 7 millones de dosis de las vacunas para la COVID. Reportó desde Pekín Javier Triana para el programa Coronavirus la Pandemia. Llegamos así al final de este espacio. A usted muchas gracias por su compañía. Recuerde, tenemos una cita mañana aquí en Coronavirus la Pandemia.